¿Cómo están mis estimados? Tengan todos ustedes la bienvenida a esta nueva capacitación sobre Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ello, en primera instancia, vamos a revisar un poco sobre la base legal de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en esencia, la ley marco, que es la ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica que toda organización debe desarrollar un conjunto de estamentos que permitan delimitar las medidas para el cumplimiento de los componentes básicos que debería existir en una empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente a eso, también responsabiliza al empleador y juzga el no cumplimiento de esta misma. Es decir, trata de alentar a todo tipo de empleador para que pueda estimular la seguridad y salud en la empresa. A decir verdad, el reglamento interno de trabajo solamente es aquel instrumento que va a permitir por lo menos el estímulo a que las personas puedan generar un sentido de prevención. Adicionalmente a ello, también si en caso no lo cumplen o no cumplen con los requerimientos mínimos, también evidentemente van a recibir algún tipo de sanción. Y esta base legal es lo que permitiría establecer. Pues bien, vamos ahora a observar el siguiente video, mis estimados, para poder introducirnos en todo este mundo de la cultura de prevención. Así es, mis estimados, no más accidentes de trabajo bajo cualquier tipo de negligencia que podamos presentar. Tenemos que alentar al sentido de prevención y es por esto que estamos realizando estas capacitaciones, justamente para estimular ese sentido de prevención en todos ustedes. Pues bien, una vez explicado y demostrado este video, que obviamente nos estimula a generar más conciencia sobre prevención en seguridad y salud en el trabajo, lo que también tenemos que respondernos es cuál es la finalidad de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y quiénes están obligados en esencia. Pues bien, como les he comentado desde la perspectiva de la base legal, la idea es que este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo pueda cumplir los puntos principales en relación a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que busca en esencia es evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, que esto a través de distintas estrategias lo vamos a ir previniendo. Entonces, teniendo como marco principal que la prevención es lo importante, debemos también tener en cuenta, como les comenté, que tiene un carácter normativo, tiene un carácter sancionatorio. Y esto efectivamente se enfocará a aquel incumplimiento por parte del trabajador. Ahora bien, ¿quiénes están obligados a elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Las empresas que tengan 20 a más trabajadores. Las que tengan menos de 20 trabajadores, pues en este caso realizarán un boletín de seguridad y salud en el trabajo que tiene el mismo espíritu que un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Esto es como buena práctica en esencia para mantener los mismos estamentos en estas dos situaciones.
A ver, ¿quiénes aprueban el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? En este caso lo aprueba en esencia el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando hablamos de un reglamento interno, y cuando hablamos de un boletín lo aprueba en esencia el Supervisor de Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Por qué en esencia lo aprueban estas personalidades, un comité y un supervisor? Porque se supone que son estas personas las que han por lo menos detallado, especificado o contribuido a la elaboración justamente de este manual, de este reglamento en sí. Ahora bien, vamos a pasar al punto 4. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador respecto al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? Vamos a explorar justamente cuáles son las principales obligaciones. Y una de ellas, mis estimados, además de elaborarla y de estar bastante ligado al componente legal, debemos difundirlo no solamente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino a todos los colaboradores, sea por medios físicos o digitales, según sea el caso, pero obviamente debe tener un cargo de entrega o una evidencia de que se le ha podido transmitir al trabajador. Eso es bastante importante, ¿eh? Luego de eso, vamos a entrar a tallar, ahora sí, mis estimados, sobre la estructura del reglamento interno que manejamos dentro de la empresa. Pues bien, para tener en cuenta y que el objetivo central de todo tipo de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo se enfoca específicamente en la prevención de los riesgos, o mejor dicho, de los peligros y de esa probabilidad de ocurrencia de estos mismos. ¿Y eso qué significa? Pues en esencia este instrumento nos debe ayudar a prevenir la aparición de estos peligros que puedan causar algún accidente, incidente o enfermedad ocupacional en la organización. Además de esto, el alcance de este presente reglamento no solamente se enfoca a los colaboradores que estén en planta o en oficina, sino también a los proveedores o contratistas o subcontratas que haya dentro de la empresa. Es por ello que su extensión, su elaboración, su difusión es de suma relevancia en la organización. Como capítulo 2, vamos a manejar puntos de liderazgo y de la política de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí hacemos un especial énfasis a la alta dirección o a la gerencia, que desde la aprobación del presupuesto, desde la conciliación, por así decirlo, de capacitaciones, desde el estímulo de mejorar la infraestructura dentro de la planta, o por supuesto de aprobar algún presupuesto para que haya esa mejor concientización, ya está demostrando que está comprometida a seguir alentando los puntos de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente a eso, la empresa o el empleador en esencia demuestra su voluntad de hacer esas cosas, como les he comentado, a través de una política de seguridad y salud en el trabajo, que esta política tiene que estar firmada y aprobada justamente también por el comité o por el supervisor, y que también debe estar difundida o exhibida en alguna parte de la organización, ¿no? Donde todos los colaboradores sepan, observan y vean que ahí está su política de seguridad y salud en el trabajo. Los puntos relevantes de una política de seguridad y salud en el trabajo es aquel compromiso con la cultura de prevención, es con el compromiso de evitar, reducir o que no aparezcan en esencia posibles peligros que genere algún accidente, incidente o enfermedad ocupacional en la empresa. Y por supuesto, mantenernos al día con ese cumplimiento legal y buscar la mejora continua del caso. Son puntos relevantes dentro de una política de seguridad y salud en el trabajo, y por supuesto es mejor también dársela al colaborador que se entere justamente de esta misma y que haya un cargo de entrega, por supuesto, de recepción. Pues bien, pasamos ahora al tema de obligaciones y atribuciones del empleador y de los supervisores y jefes de cada área. Aquí sí debemos comentar, mis estimados, que el empleador tiene una de esa principal virtud que es la de ser el principal líder que fomente la seguridad y salud en la empresa. Y es que la idea es trabajar bajo condiciones dignas, trabajar bajo un ambiente de trabajo salubre, higiénico,
para que todos los colaboradores podamos ser más productivos y con un mejor desempeño, por supuesto. Debemos demostrar también como empleadores que nos preocupamos por la integridad física y mental de nuestros colaboradores. No solamente depende de darle un EPP, sino también de enseñarle, perdón, de un equipo de protección personal, EPP entre comillas, eh, sino también de fomentar esa buena práctica de saber cuándo lo utilizamos, cómo lo utilizamos y para qué lo utilizamos, ¿no? Debemos hacer conciencia sobre eso. Y desde el perfil del empleador vamos a alentar justamente a esas buenas prácticas. Con respecto a los supervisores y al jefe de área, pues van a ser aquellos canales de comunicación y difusión que va a tener el empleador para poder acercarse hacia los operarios. A veces o a distintos mandos que estén debajo o como masa de trabajador más relevante, ¿no? Porque a veces somos miles de trabajadores y no podemos llegar desde nuestra perspectiva para poder calar en todos los trabajadores en general. Entonces, ahí ejerce un rol bastante importante los supervisores y jefes de cada área. Y con ello, ¿qué quiero decir? Que no solamente es el empleador que se preocupa por la seguridad y salud en el trabajo, sino somos todo el conjunto, somos toda la atmósfera que se genera en la empresa que se preocupa justamente del resguardo, del bienestar y por supuesto del cuidado de la salud de cada persona. Si yo no estoy utilizando la mascarilla cuando estoy cerca de una persona, si no estoy guardando el debido distanciamiento, pues vamos a generar algún problema mayúsculo, ¿no? Bajo la situación sanitaria que nos encontramos en el presente día. Entonces, ese compromiso que debe ejercer cada jefe de área, cada supervisor, tiene que ser lo más prudente y de acuerdo a la política de seguridad y salud en el trabajo que se ha dispuesto. Así que juegan un papel muy importante los supervisores y jefes, sí, son los principales difusores de trabajar bajo condiciones dignas y con sumo bienestar. A ver, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligaciones principales de mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el encargado, o cuando tengamos un supervisor de la misma forma, son aquellos entes o personalidades que se encargan de aprobar los documentos relevantes, como por ejemplo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. También son los encargados de aprobar los programas y plan y programas de seguridad y salud en el trabajo. Son aquellos que también se deben encargar de ejecutar las inspecciones mensuales, trimestrales o con la frecuencia que se haya establecido a nivel de emergencias, a nivel de infraestructura. Son también los que encargados de rehacer o realizar esa auditoría interna en el sistema de gestión. Se encargan también de verificar justamente la base legal, si se está cumpliendo o no, y adicionalmente de reportar trimestralmente el desempeño de este comité o de este supervisor hacia gerencia de cómo está desarrollándose el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Son estas sus principales responsabilidades, además de justamente monitorear permanentemente los peligros que puedan suceder, que esto en esencia puede ser realizado bajo un apoyo externo, ¿no? Que puede ser una consultora como nosotros, por ejemplo, donde realizamos y evaluamos los riesgos de la empresa, de repente ejecutamos los monitoreos ocupacionales para saber si la iluminación de cada área es la adecuada, si el ruido en la empresa no es el suficiente, no está fuera de los límites, perdón, o si de repente en áreas específicas se están inhalando material particulado, o estamos dentro de un ambiente que se genere algún gas que no se perciba a simple vista, pero que sí genere problemas de salud a largo plazo. Entonces, esos elementos importantes, en esencia, el comité lo gestiona. El comité lo tiene que liderar. Y si no conocen a su comité o si no conocen a su supervisor, por favor, hacerle llegar una notificación al empleador o a la área respectiva para que sepamos quién es nuestro comité, quién es nuestro supervisor. Es sumamente relevante conocerlos.
Usualmente en los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo se puede disponer de una foto del supervisor o del comité cuando fuera el caso. Algunas obligaciones de los trabajadores. ¿Y cuáles son las obligaciones del trabajador? Es en esencia respetar lo que se ha establecido como norma estándar en seguridad y salud de trabajo. Por ejemplo, si me dicen que en una área debo utilizar tal equipo de protección personal, lo tengo que utilizar. Si me dicen que debo venir sin alcohol, sin alguna arma, algún metal distinto o un arma de fuego, debo respetar esos códigos mínimos de trabajo. Si debo realizar una actividad en las alturas a más de 2 metros, 3 metros, imaginemos, tengo que utilizar los elementos respectivos para hacer esa labor. No voy a simplemente colgarme de una soga, atarla hacia un punto de la ventana y comenzar a limpiar, ¿no? Sería totalmente ilógico. Debemos cumplir justamente con esas normativas que se han establecido por áreas. Adicionalmente a eso, ¿qué tiene como labor u obligación el trabajador en un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Asistir a las capacitaciones. Es sumamente importante que los colaboradores puedan asistir. No estamos robándole el tiempo a la producción, que siempre a veces suele suceder como principal problema. Le estamos haciendo un favor. Más que un favor, estamos alentando que la producción sea más productiva, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si sucede un accidente de trabajo, va a causar una para quizás de la producción generalizada y va a ser mucho peor. Así que hay que alentar a la prevención y las capacitaciones son la principal arma de prevención, por favor. Los trabajadores están obligados a asistir a las capacitaciones, por supuesto. Es importantísimo que asistan. Otro punto irrelevante de los trabajadores es que deben aportar bajo el conocimiento que puedan tener de la organización sobre aquellos peligros y riesgos que puedan presentarse en la empresa. Un colaborador que tiene más de 2 años, 3 años, 4 años, 5 y más, sabe exactamente de qué pie cojea mi organización, mi sitio de trabajo. Y además sabe cuáles son aquellos puntos peligrosos que puedan generar algún accidente o incidente de trabajo. Entonces, como sabemos eh, que estas personalidades tienen bastante conocimiento de su trabajo, de su proceso y demás, tenemos que recabar esa información y los trabajadores, por supuesto, nos tienen que brindar esa misma. Para eso es un trabajo combinado, ¿no? Es un trabajo que genera sinergia entre ambas partes a fin de que de prevenir posibles accidentes o incidentes hasta incluso enfermedades ocupacionales. Pues bien, como les comenté, mis estimados, también hay un capítulo de estímulos y sanciones. Y dentro de los estímulos justamente va a depender de las campañas de seguridad y salud que se realicen, como campañas de cero accidentes, campaña de la persona que utiliza mejor y con mayor frecuencia sus EPPs, personas que ha recibido mayor capacitación o de repente ha generado un mejor puntaje, son estímulos que se van a determinar dentro de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Es obligatorio poner los estímulos? No, va a depender de lo que la organización pretende realizar. Sanciones, sí, en esencia, en nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo o boletín, también se van a establecer algún tipo de sanción por no cumplir justamente ello. Y acá vamos a manejarlo en 3 niveles, ¿no? El uso inadecuado de EPPs, la inasistencia injustificada a las capacitaciones o charlas en materia de seguridad y salud en el trabajo, es básicamente una amonestación o una charla de reinducción al personal en materia de seguridad y salud, maniobras temerarias que generen algún tipo de lesión, uso inapropiado o falta del uso de los equipos de protección, el incumplimiento de los protocolos de trabajo o de trabajo seguro,
No cumplir con el correcto llenado de los documentos también sería un nivel 2 y en este caso igual es una amonestación o sanción administrativa de acuerdo al reglamento interno de trabajo de la empresa o a su procedimiento de sanciones que pudiese tener. Y además también recibir nuevamente una charla y si ya es de nivel 3 es adulterar algún tipo de documentación, hacer maniobras que puedan generar la pérdida de vida por hacer justamente esa maniobra, ¿no? Entonces, eso evidentemente va a generar más que una sola amonestación, sino también un incumplimiento económico o una sanción o hasta incluso un despido. Porque hacer una acción temeraria, por ejemplo, está levantando el montacarga un container, no vas a pasar por debajo, ¿verdad? Sería algo bastante, por supuesto, ¿no? Bastante insustancial, poco consistente, sería una locura en esencia, ¿no? De la misma forma. También hay una cápita especial para los equipos de protección personal. Y aquí, mis estimados, va a depender mucho del área en que se encuentre. Si hay un área donde está rodeada de chillers, ¿no? Y emiten un sonido por la maquinaria misma muy alto, eh, eso generaría que exista alguna protección auditiva. Más aún tendríamos que monitorear ese decibel que existe en esa zona de trabajo y saber si supera los límites permisibles que establece la norma RM375-2008 del reglamento y directivas a nivel ergonómico. Luego de eso tenemos la protección para la cabeza, justamente para áreas donde estén interactuando más aún con almacenes o de repente metalmecánicas. Ahí se va a hacer, vamos a tener que utilizar con mayor frecuencia una protección para la cabeza, ¿no? Tener en cuenta la protección de manos, de pies y ropa de protección en esencia, ¿no? Botas de seguridad, de repente hasta rodilleras si en caso es necesario, activas y manejo de buenas posturas en oficinas administrativas. Es recomendable, mis estimados, por favor, hacer sus pausas activas. Y si todavía no sabes qué es una pausa activa, te comento. Suele suceder que cuando estamos en la oficina sentado en una postura adecuada, ¿no? Durante ese proceso, durante las 8 horas de trabajo que tú tienes, vas a modificar tu postura, porque es natural en nosotros, por así decirlo, en los seres humanos, tratar de movernos para buscar una postura que más nos haga sentir cómodos. Mientras tanto, al momento de buscar ese confort, vamos a generar posturas muy forzadas, que son frecuentemente las que generan dolor en la zona lumbar de la espalda, que es la espalda baja, en la zona media, justamente, y en la cervical. Aparecen problemas musculoesqueléticos. ¿Y qué son los problemas musculoesqueléticos? Básicamente es la tensión que existe en esa capa que rodea el hueso, ¿no? Los famosos tendones o tejidos blandos. Estos tejidos blandos o tendones son los que frecuentemente se contraen cuando hay una postura muy forzada. Y posturas forzadas son las que adoptamos durante nuestro proceso de trabajo. Así que para poder distender esos tendones que se encuentran muy contracturados, muy contenidos, tenemos que hacer una pausa activa y una pausa activa es básicamente ese flexionamiento de todos los tendones de nuestro cuerpo para que a través de estas prácticas podamos generar un impulso energético, un refresco, por así decirlo, y volver a nuestras actividades con mayor ganas, ¿no? Porque es natural que después del almuerzo venga un poco de pesadez y también te sientas más incómodo a la hora de trabajar, ¿no? Sientes que tu productividad ya no es la misma, tienes que esperar una hora, hora y media para volver a entrar en calor y ya comenzar a hacer esta misma, ¿no? Tus actividades, por supuesto.
Pero en ese intervalo tenemos que practicar estas actividades de pausas activas que se deben difundir, deben ser buena práctica en la empresa para evitar algún tipo de postura forzada inadecuada, ¿sí? Recuerden que hay problemas musculoesqueléticos por adoptar posturas que no son las adecuadas, mis estimados. Lumbar, zona media y la cervical son problemas continuos. Recuerden que también tener un problema de espalda no solamente amerita elementos ortopédicos para que puedan moldear las curvas que presentan la columna, sobre todo en la zona lumbar y casi medianamente en el coxis, eh, sino también involucra cirugías muy costosas, ¿no? Entonces hay que mantener una buena postura para la columna principalmente. Un punto importante de este reglamento, de la misma forma, mis estimados, son la notificación de accidentes e incidentes que puedan ocurrir en planta, por favor. Si sucede un accidente de trabajo, lo primero que debemos hacer es rápidamente alertar a las personas que están dentro de la organización. De repente a mi jefe inmediato, al comité, tenemos que alertar. Y con esa alerta vamos si eres un testigo, tienes que acercarte al paciente, a la persona accidentada y tienes que preguntarle cómo estás. A pesar que esa pregunta sea irrelevante, sirve mucho para saber si la persona está consciente o no. En efecto, luego de revisar su sintomatología, por lo menos a nivel de primeros auxilios, vamos a tener que utilizar los mecanismos de salud que ya se han establecido en la empresa. Si eres una empresa que maneja y que tiene un SCTR, en efecto lo vas a tener que activar rápidamente para tu colaborador. Vas a llenar la hoja, lo vas a trasladar rápidamente para que no, bueno, la hoja del SCTR que te brindan, ¿no? En esencia, y vas a trasladarlo rápidamente a la clínica o centro hospitalario más cercano, ¿no? Con el que trabaje tu aseguradora. Para ello también tienen un contacto rápido con tu broker porque a veces en ese proceso demoran mucho, no quieren atenderlo y suele pasar muchos problemas con el centro hospitalario como tal, ¿no? Luego de eso, luego que ya hemos trasladado a nuestra persona herida para que en esencia se atienda, si en caso no tienes STR, pues en esencia ya habrás determinado cómo manejar un accidente de trabajo si en caso involucra una lesión grave. Obviamente es trasladarlo al centro de atención más cercano de la misma forma, ¿no? En ese sentido, pues el empleador también se hace cargo de esa gestión. Muchas veces pasa de que lo llevas al salud, ¿no? Al seguro que toda persona formal maneja y lamentablemente pues a veces no te atienden, a veces sí, demora, es un problema aparte, sinceramente, pero bueno, hay que manejar de repente distintas alternativas como grupo empleador. Entonces, luego que pasa ese accidente, ¿qué va a hacer el comité? El comité, en esencia, va a hacer una sesión extraordinaria, va a realizar el informe preliminar, es decir, van a determinar qué cosa ha pasado y luego de eso van a ir en busca de las personas que han estado ahí con el accidentado, ¿no? Van a tomar su punto de vista y luego de eso, si la persona se puede recuperar, es decir, el accidentado se recupera, van a tomar también su declaración. Luego con eso van a determinar qué cosa realmente pasó para que se genere ese accidente, ¿no? Bajo una metodología establecerán cuál fue la causa principal de ese accidente. Así que nada, eso es importante tenerlo en cuenta, mis estimados. Si el reglamento interno de trabajo habla sobre este procedimiento, sí, y ahora todos sabemos cómo actuar principalmente. O uno de los últimos puntos, tenemos el tema de los sismos, antes, durante y después de los sismos. ¿Qué debemos hacer antes de los sismos? Preparar justamente nuestros elementos de primeros auxilios, ¿no? Como nuestra mochila de emergencia y en toda casa debemos tenerlo, por favor. También de la misma forma debemos identificar las zonas de evacuación o las zonas seguras que existe en la planta u oficina que te encuentres. Y por supuesto, debemos observar las señaléticas fotoluminiscentes que puedan estar en la organización.
Luego de eso, durante el sismo, por supuesto, debemos tener en cuenta que si te encuentras dentro de una casa o dentro de un ascensor o dentro de un almacén, lo más seguro es que puedas resguardar dentro de las zonas seguras de ese mismo y esperar justamente que pase todo el sismo en general. Si estás a exteriores, fuera, alrededor ves edificios, tienes que buscar las zonas seguras donde la altura no sea un problema para ti posteriormente si en caso hay un derrumbe, ¿no? Y si estás en el auto, lo más seguro es que debas estar en zonas bastante despejadas, ¿no? No al costado de un árbol, no al costado de un poste, no al costado de edificios con lunas, ¿no? Por lo menos tienes que tener una transitabilidad en general en cuanto te encuentres en un auto principalmente. ¿Qué pasaría si te encuentras en el metropolitano o en todo caso en el tren? Eh, Estos sistemas ya de red integrada de transporte tienen como parámetro parar, donde se encuentren, pero van a parar. El tren, cuando suceda un sismo, para en cualquier estación, es decir, todos los trenes paran y esperan que el sismo pase, porque justamente la zona donde se encuentran las vías del tren son bastante resistentes. En el caso del metropolitano, de la misma forma, no paran automáticamente, ¿no? En caso de los buses, bueno, va a depender mucho del conductor, ¿no? Qué actividad pueda tener. Después del sismo, bueno, en esencia, luego de habernos cuidado, de habernos resguardado bien, eh, tratar de ponernos en conexión con nuestros principales familiares. Ya saben que cuando se cae la señal es porque todo el mundo está tratando de llamar. Entonces, para eso tenemos unos mensajes de texto o WhatsApp inclusive. Si en caso funcione, por supuesto. Si no, mensaje de textos es la mejor solución. Y por otro lado, tenemos que debemos verificar en nuestras casas si todas las conexiones de agua, luz e internet están funcionando, porque a veces pasa que se va en pleno sismo. Pues bien, mis estimados, el último capítulo, brindar primeros auxilios. Sí, va a ser sumamente importante saber manejar el protocolo de primeros auxilios, pero para eso van a tener una capacitación específica. En este caso, nosotros hacemos mención de las buenas prácticas que pueden existir dentro de los primeros auxilios, saber manejar la maniobra de Heimlich, por ejemplo, cuando alguna persona se atora. También debemos tener en cuenta la reanimación cardiopulmonar que puede existir cuando una persona está sufriendo un paro cardíaco. Es importante realizar y por lo menos saber cómo hacer esa actividad. Puntos importantes o números importantes que debemos tener, el 9911, no, ese es de las películas, ese es de Estados Unidos, ese número nunca marques, aquí estamos en Perú. ¿Y cuáles serían los números en Perú? El 105, el 110, la Cruz Roja, que aquí en Perú también se encuentra, el 115, los bomberos, 116, por favor. Principalmente, bueno, y mis amigos del SAMU, 106, sumamente efectivos, mis amigos del SAMU. Pues bien, mis estimados, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.